Hoy vamos a comenzar esta edición inaugural como nos gusta a muchos comenzar nuestros días todos los días, siempre con un cigarro y con un buen café. Para esto invité a dos personas muy especiales que tienen una empresa que se llama Alteza Specialty Coffee, Héctor Rivera y Cristian Torres, dos jóvenes empresarios que en Puerto Rico han decidido enseñarnos aún más del mundo del café. Sabemos que somos súper orgullosos del café puertorriqueño, pero como el tabaco, como los whisky, como los rones, hay todo un mundo para explorar de café. Pues Héctor, Cristian, bienvenido al Cigar Lounge de Entre Humos en Bar La Unidad. Esta es como la baticueva de Entre Humos y obviamente mi barra favorita con mi Cigar Lounge favorito. Y bienvenidos a la primera edición del programa de Entre Humos que estamos lanzando. Como dije en el intro, con café es que uno empieza todo, o por lo menos todo, yo empiezo todos los días, así que el primer programa vamos a empezarlo con café. Preséntense y vamos a hablar de café un ratito. Claro, gracias primero a este cambio por tenernos aquí en tan excelente lugar. Ya llevamos pendiente por venir para acá desde hace mucho tiempo, así que un placer estar aquí. Mi nombre es Héctor Rivera, dueño de Alteza Specialty Coffee, junto a Cristian Torres. Y nada, o sea, en este punto de la unidad siempre es una experiencia, ¿verdad? Los cócteles, cigarros, y es un lugar donde uno se puede escapar literalmente, y siempre lo tenemos en cuenta, ¿no? El punto de lo que son los whisky y todo eso, pues es una experiencia totalmente que al igual se complementa con el café, con el cigarro, con el vino. Sí, no, definitivamente no solo en el programa, porque el programa de Entre Humos es quizás un producto o un hijo o hija de la pasión con que Entre Humos comenzó hace tiempo como un hobby, con mi socio Guillermo y yo. Y pues ahora hemos decidido tener este programa porque al fumador le gusta aprender igual que al tomador de whisky o al tomador de ron o al tomador de café, que no solo se hace un café por la mañana, sino que le gusta explorar y aprender de lo que está consumiendo. La educación yo creo que aporta muchísimo a la experiencia de lo que uno está consumiendo, y más cuando uno empieza a aprender de la historia de quién produce lo que uno está consumiendo. Pero sí, una de las curiosidades que tengo, sobre todo con ustedes de Alteza, que obviamente son dos jóvenes que están comenzando con la empresa. Puerto Rico es un sitio donde se llama el café, definitivamente. Pero ¿por qué ustedes deciden empezar Alteza Specialty en un lugar donde hay tanta gente que ya de por sí ama el café, que uno diría, bueno, es un mercado perfecto, pero no es un mercado nuevo, un negocio nuevo? Es por educación, aparte de pasión, obviamente, porque por lo que sé de ustedes tienen mucha pasión por el café. ¿Qué es lo que busca Alteza traer nuevo para la persona que está comenzando el café? ¿Sabe o no o sabe poco de café? ¿Simplemente toma café o le apasiona el café? Sí, no, definitivo. En este punto, nosotros ambos fuimos atletas en la UPR de halterofilia, de levantamiento de pesas olímpico. Y pues nosotros nos conocimos en un gimnasio y bebíamos, yo por lo menos bebía mucho bebida energética y eso. Y pues quise cambiar la bebida energética por lo que era el café. Y nada, comenzamos a compartir. El entrenador nos dejó una cafetera ahí, y literalmente con eso era que nosotros nos hacíamos ya el café nosotros mismos, porque bebíamos un montón durante el entrenamiento. Y ya Héctor como ingeniero y yo como estudiante aún, pues ya yo estaba todavía como atleta en la universidad, y pues ahí comenzó todo, este punto de hacer el negocio. Yo tuve un viaje a Europa donde pues pude ver la gastronomía a su máximo nivel y decir, ok, mira, ¿sabes? En Puerto Rico hace falta mucho más este tipo de experiencia. Y ya cuando vengo a Puerto Rico, vengo con esta expectativa de ir a todos los restaurantes que no había ido, a explorar mucho más, pues porque sé que aquí hay buena gastronomía, tanto en lo que es los cigarros, el café y eso. Y pues ya de un punto en adelante llamé a Héctor, pensando como que en este punto de tener un socio. Y como Héctor era bien disciplinado en lo que era el entrenamiento, y era más, yo no voy a hacer esta alzada, no voy a hacer esto. Y Héctor, no, tienes que hacerlo. Y pues rápido que pensé en un socio, pensé en Héctor, y de ahí pues decidimos hacer una reunión, y de esa reunión en adelante el resto es historia, ¿sabes? Básicamente, si yo pudiera resumir lo que es Alteza Specialty Coffee en términos de
del café en Puerto Rico y lo que queremos llevar alrededor del café especialidad es educación. ¿Verdad? Siempre hacemos un enfoque en si servimos un producto, llevar una historia detrás del producto, la educación en cuanto al café especialidad. En este caso, ¿verdad? Hemos hecho diferentes approaches para expandir a diferentes consumidores, como en el caso de los cigarros, pero siempre llevando la educación del café especialidad, un background histórico de qué estamos consumiendo y por qué lo estamos consumiendo de cierta manera en específico, que es lo que queremos aportar, ¿verdad? Como algo adicional a simplemente tomarte un café. Bueno, yo siempre trato de, y obviamente es una de las cosas que vamos a estar haciendo hoy, pues ya estamos haciendo porque estamos ya botando humo y estamos fumando hace un rato, y es buscar cuando voy a fumar cigarros, con qué lo voy a parear para que la experiencia pues mejore, ¿verdad? Tratar de que una cosa le saque lo mejor a la otra. Claro. Y quizás en el mundo de los cigarros, que tiene tantas opciones para especializarse, hay quien es bien apasionado en la parte de la agricultura, hay quien es bien apasionado quizás en la parte de la comida con cigarros. A mí me fascinan los pareos. Yo creo que el pareo con el cigarro, si uno acostumbra a fumar cuando sale, o acostumbra a fumar en su casa, pues cuando toma café, o por la tarde con el café de por la tarde, o con los cócteles que vaya a tomar en la noche, el pareo siempre es para mejorar, sea uno, claro, sea el otro, sea ambos. Expande la experiencia. Expande la experiencia por completo. Vamos a hablar de lo que vamos a estar haciendo hoy. ¿Sí? Ustedes los dos están fumando unos cigarros de Caldwell Cigar Company. Caldwell se podría llamar un boutique, una compañía boutique de cigarros. Todos los cigarros que han hecho últimamente han salido con unos ratings espectaculares en Cigarro Aficionado y en otras publicaciones. Y me parecieron dos cigarros perfectos para el café. Dos cigarros muy bajos en pimienta, unos cigarros más cremosos, más especias. Y creo que balancea más con lo que vamos a estar probando. Ustedes me dirán después si la pegué o si no la pegué. Claro. Y yo les diré si la pegaron o no la pegaron. Les pedí que obviamente yo sé que ustedes hablan y conocen mucho de café de especialidad de muchas partes del mundo, pero me gusta integrar primero lo nuestro. Claro, definitivo. Arrancamos desde porque aquí. En Puerto Rico en los últimos, me corrían si me equivoco, pero en los últimos quizás 7, 8 años ya, ha habido una explosión en el café de Puerto Rico, o sea, en muchos más lugares para tomar café, sí, lugares especializados en café. Hemos visto cómo ha crecido el número de baristas que tenemos en Puerto Rico, que siendo pues una isla que se ha dedicado a café por décadas y décadas. En los últimos 10 años quizás es que de verdad se ha vuelto a cogerle un amor al café bien, bien especial como industria y como negocio. Yo por lo menos pienso que fue cuando empezó Roberto Atienza hace unos cuantos años atrás con Yauco Selecto, que para mí fue el renacer del café premium o super premium en Puerto Rico con ellos. Sí, ¿qué nos traen ustedes hoy? Básicamente eso que menciona, Puerto Rico ha sido por décadas y sí, los países productores de café, pero viendo las tendencias mundiales y cuando reabren o empiezan a abrir diferentes coffee shops de especialidad en Puerto Rico, o más enfocado entonces en el servicio del café, que como bien menciona, hace unos 7 a 10 años atrás es que se empiezan a mover esta industria de café especializada en coffee shop y nos movemos quizás del café de panadería o el café que se consume por el hype de necesito cafeína para empezar el día. Se busca algo más como una experiencia de un sit-in donde puedas sentarte, ¿verdad? Tener una conversación, en muchos casos acompañarlo con una comida, un pastry, y ese es el espacio que brinda los diferentes coffee shops que ahora mismo hay en Puerto Rico, y se empieza a inclinar más hacia la industria y los tecnicismos del barismo, tanto, ¿verdad? como persona que sirve detrás de la barra, que es el barista, traducido a entonces el servicio de café. Así que hoy vamos a estar haciendo el maridaje o el pairing de estos cigarros con un café de Puerto Rico, es de Yauco, una selección de varias fincas, y es tostado por Baraka Coffee Roasters, que son tostadores locales, buenos amigos también, así que... Y son unas personas que también se han enfocado también en buscar elevar el estándar del café en Puerto Rico, que es algo bien importante, al igual que Hacienda Pomarrosa, Sandra Farms, que tenemos una buena relación con ellos. Siempre este punto de elevar, y siempre hemos tenido eso desde el principio como meta, elevar la experiencia del café
en Puerto Rico, y pues una de ellas es moviéndonos más bien a que vayan a la finca, puedan tener esa experiencia, puedan ver el valor que tiene un café 100% de Puerto Rico, que es sumamente importante. Vamos a probar antes de que se nos enfríen, Por favor. y después seguimos la conversación. Yo voy a... Definitivo. Cuéntanos. Wow. Es un tostado fuerte, ¿verdad? Sí. Es un tostado ácido, es un poquito alto, o me equivoco. O tengo que redefinir quizás lo que yo pienso que es ácido o agrio. En realidad es agrio. Sí, va a tener estas notas de estos cafés de Puerto Rico, que usualmente son medium roast, medium dark roast. Tiene esa nota achocolatada, chocolate, y no es chocolate, no es milk chocolate, Es cacao, tiende a ser es cacao. cacao. Esto es cacao 70%, 80%, Es ¿verdad? correcto, Que es es el algo cacao que entonces agrio. te trae ¿verdad? Ese sentido de ser agrio. Se queda mucho en el medio de la lengua. Sí. Lo Medio tengo del aquí, aftertaste el va a ser aftertaste. prolongado también. Definitivo. So que en este punto de que hablaste sobre el desarrollo y pues que va elevándose cada vez más este punto de los baristas, lo que son los coffee shop y eso, más bien se da porque hay muchas personas en Puerto Rico que han salido a viajar, que eso yo diría que es algo sumamente importante, siempre poder ir a otros países y poder percibir eso, que igual pasa con el cigarro, ¿verdad? Claro. Que es algo bien importante, el punto de lo que es viajar. Déjame hacerles una pregunta. ¿Qué por ciento es más, déjame hacer la pregunta con un ejemplo, ¿verdad? En un cigarro, el 60 y pico, 70% del sabor viene del wrapper, ¿verdad? De la hoja de afuera del cigarro. En un café, ¿cuánto dependemos de que el roaster sepa lo que está haciendo, o cuán importante es el proceso de roast versus la calidad de la semilla como tal? ¿Se le llama semilla? Sí. Es una semilla. pero ya cultivada y todo, se llama semilla. No tiene otro nombre. El café es un fruto, realmente es Una uva. Es una uva, Pero ¿verdad? cuando Eso yo creo que mucha gente no lo sabe, que el café Sí. es una uva. Es correcto. Una agua bien dulce que si Aunque lo prueban. también escuché un programa que estaba viendo el otro día de café, preparándome más o menos para esto, Claro. para saber un poquito. Claro. Hay lugares que le dicen cherry, en inglés le dicen las cherries. La Sí. cereza, la uva, es un fruto con una semilla, ¿verdad? Y recubierta entonces de las azúcares, lo que se le llama el mucílago. ¿Y cuánto depende la calidad de ese fruto, como se cultivó, versus cuánto le aporta el tueste, el proceso de tueste a la calidad final del producto? Te voy a contestar, pero antes de contestarte quiero hablar un poco de lo Vamos, que acabo de sentir en taza. Vamos. Vamos. La comparación a el café que lo he probado anteriormente sin tener un cigarro es bien diferente. En boca se siente con mucho más cuerpo, la dulzura se eleva, que entonces le añade cierta complejidad a los sabores en la taza, ¿verdad? Que se perciben en paladar, pero le añade complejidad, le añade dulzura, y el aftertaste lo prolonga, pero un poco más bajo, no tan ácido, tan agrio como uno puede. Exacto, lo lleva a un balance. Exacto. Lo Sí, lleva a un balance. definitivamente el golpe inicial del primer sorbo que yo tomé versus los siguientes después de ir fumando el cigarro, me suben la dulzura del café. Definitivo. Quizás tiene mucho que ver, obviamente, los compuestos químicos en el humo, en la boca, afectan mucho el paladar. Sí. Y cambian todo lo que uno está tomando. Lo que es más ácido le baja el ácido. Eso es normal. Lo que es agrio quizás le sube más la dulzura, porque ya tienes algo con humo, con Exacto. otros sabores en la boca, que es bien diferente. Normalmente la saliva es lo que rompe los sabores en la boca, pero los compuestos químicos del cigarro, la saliva no la puede romper. Okay. Y es lo que pasa también con los licores. El alcohol sí puede romper los compuestos químicos naturales, ¿verdad? Porque los cigarros no tienen ningún químico añadido ni nada, pero los químicos naturales del cigarro, el alcohol sí los rompe.
y el alcohol le saca al cigarro cosas que quizás no habías probado antes, y en este caso pues está pasando quizás al revés con este café, que el inicial fue de fortaleza. Ahora que se le fue la fruta. El perfil clásico de café de Puerto Rico. Pero esa complejidad añadida en dulzura, que como la he probado anteriormente, me pareció que es mucho más aún, pues me pareció bien interesante. Y quiero comentar que es la primera vez que me bebo un espresso con un cigarro, ¿no? Anteriormente había habido filtrados, no espresso, y lo guardé para esta ocasión y estoy bien sorprendido de verdad cómo hacen el pairing. Déjame hacerte una pregunta por ignorancia, porque así es que uno aprende atreviéndose quizás a hacer definitivo. En el mundo de los vinos, pues se habla mucho de los vinos single vineyard, ¿verdad? Que todo ese vino se produjo la uva, se cultivó la uva y todo lo que se usa de un solo viñedo. En el mundo del café, ¿pasa lo mismo? Pasa lo mismo. Porque, por ejemplo, en Baraca, el café se le compra a diferentes agricultores, a diferentes fincas. Pero cuando hay producción de café especializado, que es de una sola finca, que se controla, ¿verdad?, verticalmente desde la siembra hasta el roasting y todo. Sí, podemos hablar igualmente de microlotes. ¿Es parecido? Sí. Allá ya tengo dos preguntas para contestarte. Sí. Voy a empezar con esta que es más reciente, entonces volvemos a la anterior. La respuesta es sí. La zona, las regiones y las diferentes variedades de café que se siembran, y entonces se hace un blend, e influyen al fin y al cabo, ¿verdad?, en el sabor. Y creo que puedo mezclar entonces la otra pregunta, que es toda la cadena de suplido del café, desde que se germina la planta de café hasta el tueste, hasta cómo se sirve en la taza, influyen en los sabores y en cómo se da el servicio de café. Tú puedes tener una germinación, un crecimiento de plantas perfecto, muy bueno este año en términos de humedad, de sol, muy buen varietal, y cuando baja el tueste, si no es el tueste óptimo para ese grano en particular, pues no vas a expresar a la mayor capacidad, ¿verdad?, el potencial que tiene ese grano de café. Igual pasa, volviendo a la segunda pregunta, con los blends. Tienes una variedad de café sembrada en una sola finca, quizá yendo un poco más específico, en un microclima dentro de la finca, vas a tener un producto bien específico. Esto usualmente se le llama lotes, microlotes, nanolotes, ahora está surgiendo también en la tercera ola del café especialidad. Son menos comunes, pero si nos vamos al nitty gritty, sí vamos a llegar a ese punto, ¿verdad?, de un varietal de una finca específica, y entonces cómo se desarrolla en el tueste. En el caso del café que estamos probando hoy, que es el de Baraca, básicamente un conglomerado de fincas de Yauco, que ellos le compran el café y lo tuestan al perfil que entonces ellos quieren presentar como su perfil de tueste de Yauco. Y todas son de Yauco, o sea, sí, específicamente para Baraca, todas son para de Yauco. Este café en particular de Baraca, sí. Ellos tienen también, entiendo que han hecho tuestes de Sandra Farms, que es otra finca que está también buscando elevar el café de especialidad en Puerto Rico. El otro día los escuché en un live, y bueno, los vi en un live, y estaban hablando muy bien de Sandra Farms. Sí, definitivo. No había escuchado de ellos, pero la primera vez que escuché de ellos fue a través de ustedes, y estaban hablando muy bien de lo que están tratando de lograr con el café. Sí, hemos hecho varias colaboraciones ya con ellos, y es excelente café local, buscando desde la siembra hasta el tueste, llevarlo a su máxima expresión y capacidad. Bueno, y entonces de Baraca, de Yauco, Puerto Rico, ¿a dónde vamos a brincar para el próximo café? Para el próximo café vamos a dar una vuelta al mundo, a lo que en la historia del café se conoce como el país de origen. Así que Etiopía. Y pues igualmente, añadiendo a este punto de lo que es el punto final, o sea, el tueste, el barista, y quisiera hacer una comparación con el vino. Ya mayormente con el vino, pues el producto final es la botella, ¿no? Que lo podemos comparar con el producto final, que es la bolsa, que ya está el café tostado. Claro. En el punto de ahí en adelante, el barista pues tiene mucho que ver en buscar ese balance, ¿no?, entre molienda, grano in, grano out, y pues todo esto tiene que ver, y de igual manera puedes dañar el producto, ¿sabes? Claro, en la máquina, ¿sabes? Claro, en esa igual última... que tú puedes tener un producto maravilloso, si no sabes manejarlo, utilizarlo y sacarle lo mejor, pues lo vas a dañar. Y pues eso es algo bien, bien importante que siempre hablamos
Pues porque hemos tenido buenas, excelentes experiencias y de igual manera hemos tenido unas expectativas con un café específico que dicen, mira, este café es otra cosa, pero quizás no lo hicieron de la mejor manera, o no le sacaron lo mejor, la mejor expresión a ese café. Y pues a veces lo probamos, luego nosotros lo hacemos acá y ya de ahí pues podemos ir un poquito más a fondo y podemos sacarle una mayor expresión. Pues vamos a dar el brinco a Etiopía. Creo que tenemos que coger un momentito para ir a preparar el café porque es mejor acabado de hacer siempre, ¿verdad? Claro que sí. Definitivo. Y no solamente que es mejor, sino que, como pasa en los cigarros, a medida que va cambiando la temperatura del café, sobre todo en el café filtrado, que vamos a tener ahora un expreso infiltrado del mismo café, vamos a experimentar diferentes sabores y en paladar se va a sentir diferente. Así que pues vamos a preparar el café. vamos a preparar. Vamos allá. Bueno, pues estamos de vuelta. Me acaban de poner 2 tazas de café de frente, pero no me han explicado nada todavía, así que la explicación la vamos a recibir juntos. Lo único que sé es que brincamos de Yauco a Etiopía, porque lo dijimos antes de que ustedes fueran a hacer todo lo que hicieron atrás con varias máquinas que tienen allí. O sea que fue un proceso mucho más interesante que el que yo hago por las mañanas en mi casa. Pero antes de eso, quiero preguntarles a los dos, cualquiera de los dos me contesta, como estamos brincando de Yauco a Etiopía, en el mundo del café, igual que en el mundo del cigarro, igual que en el mundo del vino, vemos diferencia y vemos notas específicas que corresponden a las regiones donde se cultiva el café. Por ejemplo, en el mundo del tabaco, típicamente el tabaco en República Dominicana tiende a ser más cremoso, quizás un poco más vainilloso, no tan fuerte en las notas de pimienta negra o pimienta blanca. Si brincamos a Nicaragua, pues tenemos mucha más fortaleza en sabores en el área de Nicaragua cuando se cultiva el tabaco. Cuba es otra conversación por completo, porque Cuba es el único país que solamente hace puros, o sea que todos los tabacos cubanos son de tabaco 100% cubano, tanto en la capa, el capote y la tripa. O sea que no hay blends, por decirlo así. Quizás hay blends de regiones dentro de Cuba, pero no hay blends de países. En el mundo del café, vemos esas diferencias cuando brincamos de una región, de un país a otro, etcétera. Sí, definitivo. Más bien aquí en el punto de Etiopía siempre se va a inclinar más a lo frutoso por completo, también lo floral. E igualmente en Colombia los cafés son más, tienen notas más florales y eso. Y de igual manera también está la fruta bien presente. Y pues en Etiopía a mí me encanta, es uno de mis cafés más favoritos, pues por ese punto. Porque puedes conseguir esas frutas que se expresen a mayor punto en estos cafés específicos que son los de especialidad. Esto es un tema bien variado y complejo, porque de la misma manera que podemos tener una variedad de café sembrada en Colombia, se va a expresar muy diferente si se siembra en Etiopía, si se siembra en otros países productores, quizás en Costa Rica, hasta un Brasil. Y entre medio de lo que es el varietal o la variedad de café y la región en donde se cultiva, también tenemos dentro el procesamiento. Y esto va de la mano de la región. Por ejemplo, en Etiopía, donde hay ciertos lugares que tienen escasez de agua, tienden a utilizar el procesamiento de beneficiado natural. Que esto, básicamente, para resumirlo, el procesamiento natural, dejan secar el café con la cáscara y el mucílago por un tiempo, puede ser de semana hasta varios meses. Y esto lo que va a hacer es que la semilla del café va a absorber esos carbohidratos o esos, ¿verdad? Azúcares que tiene la pulpa del café y los va a hacer un poquito más dulces. Mira, quizás para hacer una gotita del saber, usaste una palabra que me gustaría que la definieras rápido. Claro. Beneficiado. El beneficiado. Beneficiado es los procesos que se le aplican al café para llevarlo desde lo que es la uva entonces a la semilla. Incluye, básicamente, en resumido, es cómo se le saca el mucílago y la cáscara y se le reduce entonces la humedad al grano para llevarlo entonces a un 11% a un 13% de humedad en grano para entonces llevarlo al tueste. Y eso, hay 3 procesamientos de beneficiado principales, que es el fully wash, el seminatural o el honey y entonces el natural. Y esos son básicamente los 3 clásicos. Ahora estamos hablando de fermentaciones. Claro. El honey no tiene nada que ver con miel. No tiene nada que ver con miel. No se le aplica miel al proceso, sino que a diferencia del natural que se deja secar con la cáscara y la pulpa,
En el honey se le remueve la cáscara y se deja solamente secando con la pulpa. Con la pulpa. Ok, pues no quiero tomar café frío, ustedes tampoco. Vamos a lo que Vamos a tenemos de probar, frente. vamos ¿Qué a tenemos comenzar de con el frente? expreso. Así que, sí, Empezamos podemos con el comenzar. Tenemos el café en este caso el café de Etiopía. Lo hicimos en 2 métodos diferentes. Uno es el expreso y entonces el segundo es el filtrado. Creo que podemos comenzar con el expreso y luego entonces nos movemos al filtrado mientras fumamos. Vamos ahí. Bueno, me imagino que con el café se puede decir salud, aunque no tenga alcohol. Sí, Mira, definitivo. me gusta echarle un poquito de alcohol al mío de vez en cuando, pero hoy no lo vamos a hacer. Sí. Adelante, Salud. salud. Yo estoy oliendo todavía. A mí me gusta empezar por oler. Sí, ya. Tiene mucho cacao agrio. No quiero decir ácido otra vez. Puede ser, en este caso, como se va a sentir es acidez. Pero, y de nuevo, esta es la segunda vez que veo un expreso con un cigarro. Me parece interesante que la acidez es un poquito más reducida y se vuelva a sentir otra vez más dulce y más hacia el centro del paladar. Oye, yo me siento como un novato. Te lo No, digo. no, Yo- estamos eso igual. es parte Estamos yo, de que eso. igual. soy yo creo que soy bastante bueno, quizás por lo mucho que he fumado cigarros, en sacarle a los cigarros ya sus notas y sus nuencias, ¿no? Y con el licor me pasa lo mismo, pues, obviamente por tener barra y probar tantos vinos, y probar tantos whisky, tantos rones, pues uno vaya Sí, igual. sabiendo qué buscar en el café, que yo tomo café todos los días, me siento como un novato. O sea, el registro mental, que es lo que a uno le dice a qué te saben las cosas, porque está basado en la experiencia de vida de uno y lo que ha probado y lo que no ha probado. Todavía no les estoy agarrando a qué le voy buscando a cada café. Hay ciertas cosas específicas que sí encuentro, Sí. pero me faltan muchas por encontrar y Claro. conocer. Sí, Sí. esto es un mundo, ¿sabes? Igual, ¿sabes? Uno va desarrollando el paladar y va logrando percibir estas notas más específicas, al igual que en el cigarro. Quizás yo no te puedo decir, mira, esta nota específica de cigarro, pero sí en el café, pues es a medida que sigues probando, igual que con el vino, con el whisky, ¿sabes? Es cuestión de probar y va educando el paladar, ¿no? En este punto. Es interesante lo que mencionas, porque como dices que eres novato, pues nosotros somos novatos en este caso, haciendo el pairing con el cigarro. Y la realidad es que también, como ya conozco el café, voy con una percepción mental de lo que voy a sentir en paladar y estoy sintiendo otras cosas diferentes, que es bien interesante. Me encanta Sí, la verdad que este ejercicio. uno entrena el paladar para detectar diferentes cosas en lo que uno le guste, simplemente probando. O sea, comiendo cuánta cosa hay. Hay un caballero muy famoso que se llama Fred Minnick, que es como un gurú del bourbon. Ya. Y una vez él estaba explicando cómo fue que él decidió meterse en el mundo del bourbon y a probar bourbon y a ser catador de bourbons. Y hoy en día es una persona muy reconocida. Y literalmente dijo que como cuando él empezó no tenía mucho dinero, empezó a probar todos los fast food y todas las papitas de bolsita y todo lo que encontrara que pudiese comprar para empezar a aprender de sabores. Y compraba papitas, potato chips de ranch, potato chips regulares, doritos de queso picante, o sea, todo lo que encontrara para crear ese registro en la memoria de sabor y olor. Y eso entonces uno lo traduce cuando uno está probando. Y eso pasa en el café especialidad, hay una rueda de sabores, al igual que en el vino y en el whisky y eso. So que nosotros igualmente hacemos ese ejercicio de vez en cuando de poner muchas frutas, colocar lo que mayormente está en una rueda de sabores, que también hay una guía, de hecho está en YouTube también, del SCA que te dicen, mira, qué comprar y en qué basaron esa rueda de sabores. ¿Qué notas colocaron ahí? Que no precisamente tiene que ser, ¿sabes? Cuando dice fresa, no es sí, de hecho, fresa esa rueda de literal. sabores es bien interesante porque se usa mucho y es literalmente una rueda de sabores que pasa por agrio, dulce, ácido y tiene todos los ejemplos. Y pues bien curioso que cuando hablan de la rueda de sabores siempre pues no te dicen, mira, no es literalmente la fresa, quizás es gelatina de fresa, ¿sabes? Y son y eso se traduce claro. a la intensidad del sabor que de una fruta o en este caso sabores florales. Es la intensidad de cómo se percibe en paladar. Y entonces, El tenemos filtrado. otra taza más grande. Sí, Filtrado. ahora vamos con el filtrado, ¿verdad? Que es la segunda bebida. A diferencia del expreso que se hace bajo presión en una máquina a 9 bares de presión, el filtrado en este caso es un pour over, donde se le echa agua caliente a una cama de café y la extracción es por percolación a través de, en este caso, un filtro de papel.
¿Cuáles son los métodos más tradicionales de hacer café o menos o más tradicionales? Pero yo sé que existe French Press, Espresso. ¿Cuáles son los más utilizados? Aquí en Puerto Rico podemos hablar de la greca, ¿sabes? Eso no, mayormente se habla de la greca y muchos clientes de nosotros empiezan con greca y pues los vamos llevando poco a poco a lo que es el filtrado. Quizás me dicen, mira, ¿qué máquina de espresso me recomienda? Pues porque quieren elevar esa experiencia y de igual manera quizás probar el mismo café en diferentes métodos que se van a comportar totalmente diferentes. So que en la greca no hay un control específico. Pero sí ya con lo que es el filtrado del expreso podemos colocar una receta más específica y controlar y buscar ese balance en la taza. Así que en Puerto Rico a lo clásico, greca, filtrado en media, que de seguro nuestros abuelos y lo hemos probado todo en casa de los abuelos. Y ahora, ¿verdad? Con el cambio que está pasando, pues, por ejemplo, en diferentes coffee shops, pues la herramienta principal de operación y de extracción es una máquina de expreso. Una máquina de expreso. Pues vamos al filtrado. Vamos al filtrado. Estamos hablando del mismo café. Igual que me pasó ahorita, estamos behind the scenes, que me dieron a probar otro, no sé, ¿fue este mismo? Fue ese mismo. Fue este mismo, que lo primero que le dije, pero es que esto parece té de café. Literal. y tengo un feeling, ¿verdad? De té. Es como tomar un té de café en vez de un café. Y algo que quiero decir es que en el filtrado va a tener más contenido de cafeína, ya que... En el filtrado. Aunque te sepa mucho más suave, pues por el punto de que el café y el agua están más tiempo en contacto, o que hay una mayor extracción. La extracción mayormente, si hacemos 20 gramos o 25 gramos, va a ser entre 3 minutos a 4 minutos, va a ser la extracción, depende de lo que se utilice, el dripper que se utilice. Interesante, porque los cigarros, la fortaleza de sabor no necesariamente quiere decir que es un cigarro que te va a patear más. Tiene que ver con la nicotina, no con el sabor. Y muchas personas piensan que un cigarro, por ejemplo, un Maduro, que esta conversación la tuvimos ayer anoche, aquí, un Maduro, porque lo veas oscuro, no quiere decir que va a ser fuerte en sabor. De hecho, el Maduro se supone que por su naturaleza de cómo se fermenta más tiempo la capa, por eso termina más oscura, el azúcar sale más y el Maduro en realidad es más dulce que los cigarros que no son maduros, pero al ser oscura la capa, las personas le agarran miedo porque dicen, contra eso es bien oscuro, debe ser bien fuerte, y no es así. O sea, el perfil de un cigarro es por el sabor y la fortaleza o la cantidad de sabor que tiene, no es por la nicotina. Eso ya es la fuerza de la fumada, eso es otra conversación. Pues claro. esa traducción la podemos hacer al café de la misma manera, no necesariamente que se sienta más suave en paladar significa que estás teniendo, en este caso podemos comparar los ingredientes activos, la nicotina y el café, y la cafeína, perdón, no necesariamente va a significar que por ser más suave vas a tener menos contenido de cafeína. Se podría decir que la greca se supone que tenga más cafeína cuando yo hago café en greca que cuando lo hago expreso, o eso no tiene nada que ver. Sí. Digo, yo me tomo la greca entera, que eso es otra conversación. Hay una diferencia en cómo es la extracción. Naturalmente, la greca no va a llevar a estas presiones que lleva una máquina de expreso. Y usualmente tarda un poquito más. En un expreso estamos hablando, según el marco clásico de extracción, de unos 25, unos 30 segundos. Que ahora eso puede ser otro tema, pero se está experimentando con tiempos más largos de extracción. Y menos gramos también. Exacto. En una greca, tú controlas, o no puedes controlar, debo decir, cuánta cantidad de café versus agua estás usando, sino que te dejas llevar por las guías que te da la greca en hasta dónde puedes llenarlo. Exacto. Así que la extracción va a ser un poquito más larga, vas a tener un poco más de contenido de sólido en la greca, por lo tanto la cafeína puede ser más. Y también va a ser un poquito más ácido. Siempre el café no va a tener como que quizás ese balance específico, que mayormente por eso es que utilizan un tueste más oscuro para buscar ese balance. En los cigarros, y voy a usarlo para la próxima pregunta que les voy a hacer. En el mundo de los cigarros, pues típicamente las tabacaleras, yo te diría que la gran mayoría controlan el cultivo, y ha sido así históricamente, controlan el cultivo y controlan la manufactura. O sea que casi todas son verticalmente integradas. Pero hay muchas marcas como Caldwell que los cigarros se los hace alguien, pero el dueño de Caldwell, por ejemplo, es un master blender. Él
hace la liga que él quiere hacer, va y prueba tabaco de diferentes tabacaleras y al final pues decide contratar a una que es la que tiene las hojas para hacer el perfil del tabaco que él quiere para el mercado que él quiere trabajar. O sea, que no tiene nada que ver con la parte del cultivo, de la fermentación, ni el añejamiento del tabaco. En el mundo del café es como que al revés. El roaster no necesariamente es el que cultiva, o me equivoco, es mucho más el roaster, es el que hace el producto final y lo lleva a mercado y le compra al agricultor el café, pero ellos son los que tienen más control de lo que termina siendo el producto final. Sí. En cuanto al tueste, sí, por ejemplo, podemos ver el café que tenemos aquí, que el roaster es Passenger. Y creo que ayer también tocamos este tema del país productor versus países que son consumidores. Por ejemplo, en Puerto Rico somos un país que somos productores y también tenemos alta tasa de consumo de café. Por ejemplo, si nos vamos, en este caso queremos irme a un país consumidor, Finlandia, Suecia, ellos no son países productores y Estados Unidos por igual. Así que dentro de la cadena de suplido, al roaster que le llega la materia prima, en este caso café verde, si bajamos un paso en la cadena, tenemos entonces a los comparadores de café verde, que son los que se encargan de hacer el enlace entre países productores y entonces la venta de café a países consumidores. En este caso al roaster, que tueste el café verde y lo vende entonces como producto final. Y mayormente está este punto de que cuando vamos a New York, la mayoría de los coffee shops de café de especialidad tuestan su propio café. Tienen su máquina de tostar café y también sirven su propio café y lo venden retail. So que eso es algo que aquí no vemos mucho, o más bien no lo vemos, pero sí allá está esa dinámica en cuanto a lo que es con el café de especialidad. Que es algo bien chévere que tú puedas ver quizás en un cristal backstage, como que están tostando el café que literalmente te estás tomando ya en ese producto final que es al lado literalmente. Sí, yo he visto el proceso de tueste y es bien interesante porque a diferencia para hacer vera con el cigarro o quizás con los rones, que son procesos que toman años, los añejamientos, en el tabaco pues también toma 1 o 2 años terminar el producto final por el proceso de fermentación y todo. En el proceso de roasting específico estamos hablando de minutos. Es correcto. O sea, yo he visto los roasters con el palito ese que meten en el horno, sacando y mirando y sacando y mirando hasta que llega, porque si se pasan por 10 segundos el roast le queda diferente. Sí, entonces correcto. como es una perfección manual, visual y honorífica, ¿no? Ahí ellos aplican todos los sentidos, ¿verdad? Después que desarrollan y hacen upscale, primero hacen unos batch pequeños, unos lotes pequeños, estamos hablando de 400 gramos puede ser. Hasta posiblemente menos, 100 gramos, 400 gramos en una máquina pequeña. Bien pequeña. Y entonces desarrollan el perfil de sabores que quieren entonces hacerlo a mayor escala y entonces lo pasan a máquinas ya de 12 kilogramos hasta 60 kilogramos. ¿Sabes? Ahí nosotros vamos a ver personas roaster que tienen gráficas que tú dices, mira, estos son unos científicos locos, ¿sabes? Porque, ¿sabes? Literalmente, obviamente con la tecnología, pues ellos pueden ver gráficas de cómo va llevando, ¿verdad? Lo que es la temperatura y ese punto para traducir lo que se hizo en 400 gramos o quizás menos, llevarlo a gran escala. Y en el mundo de los roasters, ¿se utiliza el blending de cafés de diferentes países para llegar a unas complejidades mayores, igual que en el tabaco, o se mantiene mucho más el single origin y el tueste es el que controla? Hay de ambos, pero usualmente la complejidad, y quizás eso podemos ampliar más quizás con el tema de los puros, la complejidad en taza viene de estas mezclas de diferentes cafés o del mismo café procesado de diferentes maneras para añadir diferentes sabores y perfiles mientras va entonces en paladar desarrollándose el café. Y es bien interesante lo que se logra hacer con estos blends. Usualmente lo hacen más para espresso, donde logran tener un perfil bien diferente en percepción en paladar. Y hemos probado unos excelentes cafés que es una bomba de sabores y perfiles y es bien interesante. Y en el mundo del café, la denominación de origen, por ejemplo, como se ven los vinos, ¿eso existe o no? Sí, ahora está cogiendo bien más auge. Controlado, Sí. ¿O es algo como el ron, que todavía eso es una pelea que hay en el mundo del ron, las denominaciones de origen y todas esas cosas? En el café la denominación de origen está, o sea, hay ya grupos que controlan la denominación de origen de un país o de una región y tiene que tener ciertas características, si no, no se le puede poner el nombre de la región, o eso todavía existe a una menor escala, no
sancionable, por decirlo así, como ocurre El vino. con quizás otros productos como el vino, pero sí estos single state, por llevarlo al vino, o fincas específicas que Sí, single producen, vineyard. exacto, producen su café especializado y bien denominado, logran un nombre, un renombre por hacerlo de esa manera, pero no necesariamente se controla bajo leyes o ciertos estándares que se puedan replicar. Es bien específico lo que tiene esa finca y su varietal y cómo lo emplean para llegar entonces a un producto de café verde. De hecho, nosotros tenemos el Stove, que es el blend de espresso, que más bien ese es un blend de Etiopía y El Salvador, y pues más bien pues ya ahí tú tienes un blend específico que lo hacen para espresso, para buscar esa taza balanceada. Usando ese de ejemplo, ¿qué se supone que a ese blend le aporte El Salvador y qué se supone que le aporte Etiopía? Excelente pregunta. Ahí el Salvador y del varietal que utilizan también depende mucho de la altura que se siembre. Va a tener diferentes percepciones o notas en taza. Pero por ejemplo el café de Etiopía le va a aportar lo que es las frutas y acidez más alta, y El Salvador, siendo de Centroamérica, va a aportar más terroir y ayer discutimos un poco esto también, los sabores que son más a tierra, un poco más verde, más como mencionamos, a tierra húmeda. Este café del Salvador pues le va a aportar esa base, y la acidez y la dulzura se le aplica entonces el café de Etiopía. ¿Cuáles son las regiones más importantes o de mayor volumen en producción de café? No de café terminado roaster, sino de café en el caso de especialidad. Sí, de país productor, los países productores mayores son Brasil e Indonesia, que ambos tienen quizá una mala reputación en el mundo del café porque a gran escala lo que se produce es café comercial, pero ambos también tienen fincas que se están especializando en café especialidad, y tienen excelentes ejemplares de estos cafés. En este caso, esos son los dos países de mayor producción. En este caso de Brasil, te dimos el Daterra, que ese es un blend, ¿verdad? Del mismo varietal, pero son dos varietales. Son dos varietales. Dos varietales, uno completamente honey, natural y uno honey. 50% honey, 50% natural. Que eso es algo bien interesante en este punto de cuando hablamos de los blends y todo eso, que quizás pues puede ser hasta el mismo varietal. He probado del mismo varietal donde pues pueden tener, puede ser 50% honey o 25% honey, 75% natural, y eso es algo que se está viendo cada vez más a fondo, y pues estas personas juegan mucho con eso. ¿Y cuál es el país más consumidor de café? Ahí nos vamos a los países nórdicos, Finlandia, Suecia. Yo tuve la oportunidad de estar allá por yo me imagino que es per cápita, porque sí, claro, tiene que ser per cápita, pero per cápita y culturalmente el FICA. le dan de duro verdad, el le café. dan duro. Yo tuve la oportunidad de viajar allá por mi trabajo regular, y ellos tienen, y de ahí sale el nombre del FICA, que se traduce a un poquito más complejo, pero es tomarse un tiempo, darse un café, una conversación y comerse algo. De esa anécdota del trabajo. Y yo allá el trabajo, las horas son un poco más reducidas, y yo iba con solamente una semana y tenía que hacer mucho trabajo, y realmente cada hora era como que sí, vamos a hacer eso, pero primero vamos al FICA. Y yo, pues, está bien, me encanta el café, pero ya la tercera vez en el día dije, ok, hay que trabajar, hay que hacer algo, no podemos estar todo el día bebiendo café. Te voy a hacer otra pregunta, porque ya ahora son cositas que se me están ocurriendo así. Claro, a ver si les tiro alguna curva. ¿Por qué Italia, que no produce café, es tan famoso en el mundo del café? Bello. El barismo. La palabra barismo y la cultura del barismo nace en Italia. Las máquinas de espresso, en su gran mayoría, ahora están otros países adelantando su tecnología y su cultura de construcción de máquinas para llegar a Italia, o al nivel que está Italia. Pero Italia lleva produciendo máquinas de espresso desde hace 100 años. Así que la cultura del barismo nace en Italia. Por eso vemos los nombres de los cafés: ristretto, que es un espresso más corto; espresso, que es un café rápido; latte. Muchas de estas palabras, cappuccino, son originadas del italiano por la cultura que envuelve el país como abanderado del barismo.
De hecho, de las máquinas, de las mejores máquinas que existen en el mundo, las hacen en Italia, que es la Marzocco. No sé si has escuchado de ella. Claro. ¿Sabes? Y estas máquinas son otra cosa. Y de hecho, nosotros tenemos unas máquinas que se llaman Mobile. Y ellas la hicieron en USA, pero ya la compró la Marzocco y pues hizo una nueva línea de ellos. Pero estas personas siempre lo que traen a estas máquinas es lo nuevo. Sí, la última tecnología. Sí, son los duracos de la construcción de Interesante máquinas. todo lo que se hace para sacar una taza, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, Es definitivo. la cadena de Bien. suplido de café, y igual con los cigarros, más de cientos de manos han tocado el producto ¿verdad? La longevidad de la cadena de suplido hasta que finalmente te la presentan en una taza. Sí, ¿no? Y el cigarro igual, el cigarro que cada uno de nosotros está fumando lo tocaron más de 300 manos Exactamente. desde que se sembró hasta que se terminó el producto final y son 100% artesanales, o sea, Y yo creo que impresionante. en ese punto, cuando lo llevamos a Puerto Rico, los cafés que son 100% de Puerto Rico, pues quizás son un poquito más costosos, pero algo que siempre y queremos llevar es que las personas tengan esa experiencia de ir a la finca y que estas personas le puedan explicar y puedan ver el proceso, porque ahí las personas van a poder o sea, le van a dar mucho más valor a esa última taza, ¿no? Yo creo que eso es algo que pues estamos trabajando con diferentes dueños de coffee shop y personas de la industria que queremos llevar eso, ¿sabes? Ese punto de que las personas puedan valorar mucho más lo que es el café de Puerto Rico, 100% A través de la de Puerto Rico. educación. La Claro. única forma de saber qué está pasando es viendo el proceso completo desde que se germina hasta entonces que sirve una taza. Y eso es magnífico, entender cada paso y entender qué ha pasado a través de todo ese tiempo para que al fin y al cabo tengas una taza de café. Bueno, pues hoy ustedes me han servido 3 tazas de café, ¿verdad? Uno con Baraca, que es café de Puerto Rico, 2 en 2 tipos de preparado diferentes. Siempre se me olvida el nombre. ¿Cómo? En filtrado y en expreso. Sí, pero la marca del café. En Etiopía. La Etiopía Etiopía de Passenger. Así que la última taza de café se la van a tomar conmigo. Le pedí a Edric Colón, que es nuestro head bartender y master mixologist aquí en Bar La Unidad, que nos prepare uno de los cócteles insignia de la barra que se llama el Cortadito, Perfecto. que nos los trae por ahí y nos va a explicar cuál es nuestro café de la casa. Excelente. Nítido. Edric, ponte aquí al lado mío para que podamos presentar un momentito el cóctel. Excelente. Ese cóctel, cuando nosotros renovamos el menú de la unidad hace más o menos un año, era uno de los que definitivamente tenía que quedarse porque es uno de los favoritos de nuestros clientes y amigos que vienen a la unidad. Pues por acá les presento el cortadito. Es uno de los clásicos de nosotros acá. Es lo que sería nuestra versión de un old fashion. Excelente. Es a base de nuestro Woodford Special Selection de nosotros, acá en Bar La Unidad. Lleva bitters de chocolate y un syrup hecho a base de café expreso, que regularmente nosotros lo hacemos con nuestro café acá de la casa. Pero en esta ocasión pues lo hicimos con el café de ustedes. Excelente. La Artesa. Hicimos un syrup y nada, básicamente es lo que sería un old fashion. Le llamamos cortadito, so que simulando lo que sería esa espuma que lleva un cortadito regular, nosotros entonces le ponemos un white chocolate shaving por encima, simulándolo. Nada, salud. Espero que les Excelente. guste. Esto es lo bueno de la unidad. Salud. Salud, ahora sí. Acuérdense con la mano izquierda y mirándose a los ojos para que sea buena suerte. Sí, vamos a hacer el switch. Ahora sí. Ahora sí, voy por abajo. Salud. Salud. Les deseo mucho éxito, muchachos. Alteza Specialty Coffee, gracias por el rato que pasamos juntos. Estoy seguro que no va a ser el último. Va a haber mucho más porque queda conversación en cantidad. Definitivo. Claro. De verdad que- Para que se despidan. Claro que sí, ¿no? Y primero, ¿verdad? Gracias por tenernos aquí en este primer episodio y lo que arranca un buen porvenir entre el cigarro y todas las cosas buenas del mundo que se disfrutan. Así que ha sido excelente esta conversación y más vendrán, estamos seguros. Así Definitivo, de verdad. vamos por Muchas eso otra gracias. vez. Bien. El próximo episodio de Entre Humos TV, cigarros y mixología. Excelente. Muchas gracias. Hermanos y hermanas de la hoja, gracias por acompañarnos en esta primera edición de Entre Humos TV. Para que sepan,
Yo me fumé durante el programa un Hiroshi Robaina claro en su versión toro y nuestros invitados estuvieron fumando de Caldwell Cigars el Eastern Standard Signature y Eastern Standard, ambos en su versión robusto. Los dos cigarros pegaron espectacularmente bien con los cafés que nos presentaron. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición. Entre humos siempre.